Hace unos días, hermanos, recuerden que estábamos hablando sobre alcanzar los sueños. Y hablábamos de que a veces pues, ya no soñamos por algunos obstáculos o algunos intentos que hemos hecho de soñar, de planear, de buscar metas. Entonces, hoy el tema, hermanos y hermanas, va a ser sobre la llave para alcanzar nuestros sueños. ¿Cuál será esa llave? ¿Cuál será aquello que nos permite lograr y alcanzar aquellos sueños que Dios pone en nuestro corazón y que muchas veces desde nuestra perspectiva humana son imposibles? ¿Qué será para el cristiano la fórmula, la forma y el método para poder alcanzar esos sueños, esas cosas que están por delante de nosotros? Y bueno, usamos este texto porque aquí nos habla entonces de algo que trae poder al cristiano, de algo que nos ayuda a alcanzar precisamente aquello que nosotros necesitamos o anhelamos. Y saben, esa llave se llama oración. Se llama oración. Y si yo preguntara a cada uno de ustedes si les gusta orar, si les gusta la oración, yo creo que siendo sinceros, como iglesia siempre ha sido algo que cuesta trabajo. Desde los discípulos, Jesús les dijo, vayamos a orar. Él ya iba a ser entregado allá en el huerto de Getsemaní, traicionado, pero sin embargo Él llamaba a sus discípulos a que lo apoyaran orando. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Se durmieron. De igual manera, había momentos donde ellos no sabían cómo orar y les decían al Señor, Señor, ayúdanos, enséñanos a orar, porque es algo siempre difícil y complicado. La oración es una de las 4 o 5 disciplinas más importantes para el cristiano. Es lo que trae más bendición a una iglesia, es lo que trae bendición a una vida misma. Pero sin embargo, la oración muchas veces para nosotros no pasa de ser más de un punto de culto. Oremos. Vamos a orar para terminar, para la comida. Igual, bueno, vamos a orar para los alimentos. Algunos tienen ese buen hábito. Para estudiar, para leer la Biblia, oramos. Pero a veces sentimos que la oración no es algo más que un relleno de programa, que es algo, un rito para comer los alimentos juntos. Hay una película, les menciono luego a mis hijos, bromeando, vamos a orar como rápidos y furiosos, ¿no? Se agarran de la mano y ahora, ¿no? Y según están orando. Entonces ahorita hay mucha confusión en la iglesia, en la gente sobre oración, sobre orar. El otro grupo de la iglesia tradicional de igual manera ya usa el término orar, porque ya saben que no es correcto repetir y usar plegarias. Ya también dice, bueno, oramos, y ya oran, ya platican de una forma. Pero hoy vamos a ver, hermanos, 3 características esenciales e importantes sobre la oración, sobre esa llave de nuestros sueños, porque ciertamente todos podemos orar. Usted no espere, hermano y hermana, a orar como David en sus salmos, a orar como Jeremías, esas plegarias que hizo. Orar quizás como Elías, que al momento de orar descendió fuego en un momento, que oró para que lloviese y llovió, que oró para que se calmara la lluvia y dejó de llover durante mucho tiempo. No podemos tomar en cierta forma calcas exactas de cómo orar, tomando el modelo específico de una persona. Nuestro Señor Jesús nos dejó entonces esa oración, el modelo sobre el Padre Nuestro, pero no era un modelo. Tiene principios importantes el Padre Nuestro que también podemos ver aquí. Y saben, nosotros necesitamos como iglesia Arca de Dios, como personas, comprender que urge que nosotros entendamos claramente que esa oración en verdad trae poder al cristiano, trae poder a la iglesia, trae poder para que nosotros podamos caminar con firmeza y alcanzar aquellas peticiones que hay en nuestro corazón. ¿Sabe? Muchas veces en la iglesia no hay sanidad, sencillamente porque no oramos por sanidad. Necesitamos orar por sanidad. A veces no hay respuesta a nuestra oración
porque no oramos o oramos de manera equivocada. La Biblia igual nos dice en Santiago 4:13 que a veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, para otras cosas que no es lo esencial. Entonces, en esta tarde vamos a ver 3 características de una oración verdadera para poder alcanzar esos sueños. Amén. La historia aquí es importante, lo que vamos a leer. Una historia porque, ¿saben? Es el único milagro que nuestro Señor Jesucristo realiza delante de los ojos de los discípulos y de todo el pueblo de Israel, pero es un milagro que no es benéfico. O sea, no causó un bien, sino causó mal a una plantita llamada higuera. Dijo, jamás produjas fruto, ¿y qué pasó? Se secó. Más adelante igual hay algo que vamos a entenderlo, es sobre ese pasaje que dice, bueno, tú tienes esa autoridad de decirle a un monte, si tienes fe para decirle a un monte que se mueva, se va a mover. Entonces son 2 pasajes que vamos a interpretar en esta hora conforme a todo el contexto bíblico, todo lo que Dios dice sobre esta enseñanza en particular, sobre la oración, cómo orar. La primera característica de esa llave de los sueños, hermano y hermana, la primera característica es que no debe tener defectos. Debe ser una llave perfecta, una llave sin algunos defectos. Podremos decir, es una llave con ciertas cualidades, con una cualidad especial. Si usted tiene una llave y quiere abrir con esa llave la camioneta de mi hermano, no la va a abrir. Si quiere abrir de repente un zaguán de otra casa, no la va a abrir, porque la llave para abrir la puerta de su hogar tiene que tener ciertas características, y así es la oración que va a hacer que alcancemos nuestros sueños. En este pasaje leemos entonces en el verso número 25 del capítulo 11 de la siguiente manera: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Así termina el pasaje que usamos. Pero aquí encontramos la primera característica importante para nuestras oraciones: sin defectos, sin obstáculos. No nos engañemos, hermano y hermana, cuando queremos que Dios nos responda en oración y tenemos problema con nuestro esposo, con nuestra esposa. Lo dice Pedro, el apóstol Pedro: vivir en paz, tratar bien a la esposa, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una llave defectuosa, hermanos, no abre. Una oración con este defecto de no perdonar, no va a abrir, no va a traer esa respuesta que Dios quiere que tengamos. Por eso aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de esta importancia de perdonar. Antes de orar, necesitamos perdonar. Señor, yo perdono a tal persona, te pido perdón porque he ofendido a tal persona, y Señor, aquí estoy. El Padre nuestro tiene esta característica, ¿sí o no? La tiene el Padre nuestro. Ahora, ¿qué más defectos puede tener una oración? Mencioné también el de Santiago, que pedimos mal. O sea, pedimos de una manera que no tiene que ver con las cosas de Dios o con el plan de Dios, sino, por ejemplo, para nuestros deleites, para las cosas que uno ambiciona de una manera negativa. Dios quiere prosperarnos, nos va a bendecir, nos va a prosperar, pero hay cosas que nos van a destruir. Una persona, por ejemplo, que le gusta mucho la velocidad en exceso, y si le pide a Dios, dame un Camaro, no de esos que casi vuelan, pues es algo no correcto. Tiene un defecto esa oración. ¿Qué más cosas pueden entonces obstaculizar las oraciones de nosotros? Hay defectos como las llaves que se pueden corregir, ¿sale? Uno de esos defectos corregibles, por ejemplo, son nuestros pecados. Igual la Biblia nos dice, nuestros pecados topan, hacen que tope la oración no sube al trono de Dios. Pero ese defecto, ¿cómo se corrige? Pidiéndole a Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda
maldad. De esa manera encontramos la corrección de ese defecto. Hay limitantes de nosotros, porque somos pecadores. Pero Señor, aquí estoy, límpiame con tu sangre. Yo quiero recibir la respuesta a mi oración. Me urge, Señor, que me respondas mi oración. Pero aquí estoy pidiéndote perdón por mis pecados, para que nada tenga estorbo. Entonces, esa es una de las cosas importantes si nosotros queremos tener respuesta de oración. Amén. Si gustan, acérquenlos más, los ventiladores. Los ventiladores, si gusten, acérquenlos un poquito más. Entonces aquí, hermanos y hermanas, es importante entender esos pequeños detallitos que pueden obstaculizar lo que es la respuesta que Dios quiere dar para cada uno de nosotros. Y hay muchas oraciones, hermanos, en la Biblia donde encontramos cómo Dios ha respondido. En una ocasión estaba Daniel orando, y hasta el 21 días, entonces se le aparece un ángel del Señor, un arcángel, y le dice: mira, Daniel, desde que dispusiste tu corazón a orar, a buscar mi rostro, desde entonces tu oración ha sido contestada. Hubo obstáculo porque hubo algo celestial ahí, una pelea entre ángeles, donde entonces fue librada, y la respuesta llegó para que Daniel entonces recibiera esa bendición que le estaba buscando. Nosotros, hermanos, hay obstáculos que los podemos quitar, hay otros obstáculos que podemos ver que sencillamente Dios los quita, pero necesitamos entender eso. Orar de una manera que no tenga defecto nuestra oración. Buscar en nuestro corazón si hay falta de perdón, si hay amargura, si hay cosas de manera egoísta en nuestro corazón y que no es sincera nuestra oración, para que entonces Dios responda de esta manera como lo hizo en este momento. Amén. La segunda característica está arriba, hermanos y hermanas. Dice en el verso número 23: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Marcos 11. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Póngase en pie y lea conmigo este verso número 24. Por tanto os digo, a ver, léalo conmigo con convicción. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Creer, tomen su lugar por favor. Creer, una cualidad importante, sin defectos, y la otra más importante es una llave de fe. Usted cuando llega a su casa y tiene la llave correcta, no está dudando a ver si abre. Llega a 12, 3 de la mañana del trabajo, ¿verdad? Quiere abrir, usted va a ir con fe porque sabe que va a abrir esa puerta. Pues hermano, su oración tiene que ser de esa manera, una oración que contenga una fe esencial para recibir lo que usted está diciendo. Ahora, ¿por qué lo menciona aquí la Biblia? Recordemos entonces que en el capítulo 11 de Marcos, nuestro Señor Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, y es cuando aparece en un burrito, y es cuando toda la gente le clama Hosana al Hijo de David, y lo recibe con gozo. Y ahí empieza entonces a caminar nuestro Señor Jesucristo en medio de júbilo. Pero después sucede algo que Él se acerca a una higuera, se acerca para comer algo de esa higuera. ¿Y qué sucede? Aunque tenía muchas hojas, ¿qué pasa? No tenía fruto. Y entonces nuestro Señor Jesús le dice: higuera, desde que nadie jamás coma de ti, fruto de ti. Y se seca desde la raíz hasta las hojas. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña en textos como en Jeremías y otros pasajes en Isaías
que la higuera simboliza al pueblo de Israel. Era un pueblo, el pueblo llamado para ser glorioso, para ser esplendoroso, para que las naciones lo voltearan a ver y dijeran: wow, wow, esta es una nación poderosa cuyo rey y Dios es el único Dios verdadero. Pero ¿sabe qué pasaba con Israel en los tiempos de Jesús? Era una higuera seca, sin fe. Y no era una higuera, seca, sino era una higuera frondosa con muchas hojas, pero sin fruto. Israel, la nación del pueblo de Dios, era esplendorosa, muchos ritos, muchos sacrificios, su vestimenta era perfecta para adorar a Dios, pero le faltaba el fruto de la fe. No había fe en Israel, no creían en Dios, creían en muchas cosas, en sus ritos, en sus obras, pero no había en ellos fe en Dios. Por eso es que aquí, en el verso número 21, dice: entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro no le preguntó, sino le señaló, pero Jesús le respondió. Usted va a responder una pregunta. Pedro no le hace una pregunta, porque lo que hace nuestro Señor Jesús es explicar que es una enseñanza. La gente, hermano y hermana común, ¿sabe con qué se queda? Se queda: a ver, nuestro Señor Jesús, si es Dios, ¿por qué fue a buscar fruto donde no había? Porque la Biblia nos dijo que no era tiempo de fruto. Y la gente empieza a buscar, bueno, ¿por qué lo haría, no? ¿Y por qué Dios hace eso con una plantita bonita y la seca? Nada más porque no comió de ella. Ese es el razonamiento de la gente sin Dios. Pero nosotros entendemos, por ejemplo, en Zacarías 4:6, que la Biblia nos dice entonces que Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar. Y entendemos que esa figura de la higuera es la figura del pueblo de Israel que no está dando un fruto, y que aunque es tiempo y no es tiempo, Él tiene que dar un fruto sobre lo que es la fe. Hermano y hermana, todo lo que usted pida, si lo pide con fe, será hecho. ¿Qué es lo contrario a la fe? La duda. Lo primero que el diablo le va a decir: ¿para qué oras a Dios si eres pecador? ¿Para qué oras a Dios si no has hecho las cosas correctas? ¿Para qué oras a Dios si Dios no te ama? Dios ya se olvidó de ti. No tiene la fe necesaria para pedir por eso. Por eso es que, hermano y hermana, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que pidamos con fe. Y pone este ejemplo, este otro ejemplo entonces, de arrojar los montes al mar. ¿Sabe, hermano y hermana? Nosotros necesitamos caminar por fe. Hace 20 años nos vamos al seminario, sin dinero, sin recurso, vendimos todo porque nos fuimos con fe, diciendo: Dios proveerá, Dios va a bendecir. La fe es probada, la fe tiene que crecer, tiene que ser fuerte. Es una fe, por ejemplo, como la de Abraham y Sara. Abraham fue un hombre de fe. Dios le dijo: deja ahí a tu tierra y a tu parentela, y Abraham lo hizo, se fue a otro lugar. Pero ¿qué pasó con Sara? Sara pues lo siguió, y al momento de recibir la promesa que a través de un hijo iba a recibir la bendición, ella dudó y se rió. Pero después Sara, a través de los años, aparece en el libro de Hebreos como una de las heroínas de la fe, porque la fe de Sara creció, porque la fe de Sara aumentó. Nosotros, hermanos y hermanas, no podemos recibir lo que pedimos si lo pedimos dudando. Vamos a Santiago, hermano y hermana, capítulo 1, por favor. Santiago, ¿sí lo tiene? Está después del libro de Hebreos. Santiago, antes de Apocalipsis, antes de Pedro. Amén, amén. Dice en el capítulo 1, verso 5 de Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué va a hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿cómo? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Iglesia Arca de Dios, es difícil orar. Es una de las cosas que más cuesta a la iglesia, orar, buscar a Dios. Muchos porque aprendimos a que teníamos que solucionar nosotros nuestros propios problemas. Nuestro papá estaba ocupado, nuestra mamá estaba ocupada, nuestros hermanos estaban ocupados, nuestra familia estaba ocupada. Entonces la vida nos enseñó a que nosotros solucionáramos todo, a quedarnos solos. En la vida aprendimos de la infidelidad del hombre, del ser humano. El hombre por naturaleza es infiel, con Cristo tiene que ser fiel, comprometido, pero sin Cristo el hombre va a decir, sí te apoyo, y al final no te va a apoyar. El hombre va a decir, sí quiero ayudarte, pero al final no puedo ayudarte por esto y por otro. Entonces, como estamos rodeados de hombres que no son fieles y que no cumplen con la palabra, sencillamente así pensamos que así es Dios. Pero ¿saben? Dios es fiel. Dice la Biblia que aunque nosotros neguemos a Dios, Él no puede negarse a sí mismo. Él está dispuesto a bendecir, apoyarnos, ayudarnos. Pero tenemos que dejar de dudar que Dios está de nuestro lado, que Dios nos va a ayudar. Tenemos que orar con fe. Decirle, Señor, yo creo que me vas a ayudar en este problema que tengo, en esta situación que tengo, Señor. Hace muchos años escuchábamos de una mamá con un hijo drogadicto, con un hijo en problemas. Y después de los años el hijo se volvió predicador y ella decía, desde que él estaba en ese problema, yo declaraba y decía, mi hijo es un predicador, mi hijo es un siervo tuyo, mi hijo es alguien que te pertenece. Yo no oraba por un drogadicto. Yo no le decía, Señor, quítale el vicio, Señor, sácalo del vicio. No, sino que oraba siempre creyendo, viendo ya a mi hijo en fe, que ya estaba ahí parado, que ya estaba firme, restaurado, y que mi hijo ya había salido de esa drogadicción. Nuestra fe, hermano y hermana, tiene que ser así. Una fe que convenza a Dios, pero sobre todo que nos convenza a nosotros mismos. En cualquier momento para orar en el servicio, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude. Señor, que nos bendiga tu presencia, pero orar con fe. Jóvenes, es importante que aprendan a orar con fe. El orar no es solamente un rito para la iglesia, no es decir, hijo, vamos a orar, no, pues ya ni modo, a ver si no me duermo un ratito y amén, Señor, sí. No, en verdad, las oraciones más contestadas es cuando hay una urgencia en el corazón, como por ejemplo la de Ana. Ana estaba desesperada por tener un hijo. Estaba desesperada y su oración hizo que incluso pareciera que estaba tomada de tanto llanto, de la manera como le pedía a Dios. El sacerdote que estaba en servicio le dijo, mira Ana, por favor, ve a bajarte la borrachera, en otros términos lo dice la Biblia, ve a bajarte de tu embriaguez y regresa entonces a la casa de Dios. Y Ana le decía, no, es que mi dolor es tanto, mi sufrimiento es tanto. Y sabe, hermano y hermana, si nosotros no aprendemos a pedir de esa manera urgente, con fe, va a ser difícil que Dios responda a esas oraciones. Una oración entonces sin defectos, sin obstáculos, y una oración con fe. Fíjense, nuestro Señor Jesús nada más le dijo unas palabras a la higuera: nadie coma jamás de tu fruto. Y al día siguiente todas las hojitas, porque estaba frondosa la higuera, ya no estaban, todo seco hasta la raíz. Enseñando a sus discípulos, si tuvieran fe para decir a esta montaña, muévete, la montaña se movería.
Ahora la pregunta, el pueblo de Israel no tuvo fe, pero nosotros tenemos fe de que Dios va a bendecir nuestra vida, nos va a ayudar. Amén. Muy bien, la tercera característica que hallamos aquí se encuentra entonces en los textos que hemos leído. Verso número 15, por favor. De 11, estamos en 11 de Marcos. ¿Se quedaron en Santiago, hermanos? Pues ya somos dos. Vamos a Marcos capítulo 11, donde está la base de este mensaje. Amén. La oración y esa característica es que tiene que ser una llave específica. Tiene que ser una oración específica. Porque nos dice en el capítulo 11, verso número 24. Por tanto, os digo que todo, repita conmigo, que todo lo que pidaréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, aquí hay una palabra clave. ¿Qué Dios nos puede responder en oración? ¿Algunas cosas? Todo. Todo. Ahora, sí está bien decir todo lo que yo pida, Dios me lo va a dar. Pero ese todo, hermano y hermana, tiene que ser específico. O sea, por ejemplo, si llegamos al culto, Señor, bendice la iglesia. Es general, es todo, ¿no? O sea, la puede bendecir, pero necesitamos ser específicos. Señor, bendice a mi iglesia. Que los hermanos que hoy vienen cansados, que sean fortalecidos. Señor, bendice a mi iglesia. Que los hermanos que vienen enfermos tengan sanidad. Que los hermanos que hoy no tienen trabajo, tengan trabajo. Usted y yo, hermano y hermana, necesitamos orar de manera específica. Específica. Señor, ayúdame con esta situación que tengo. Como iglesia, hermano y hermana, oramos por las necesidades. Y a veces nos da pena que alguien se entere de algún problema que hay. Y es respetable. Pero sabe, hermano, hermana, por ejemplo, uno puede decir a la iglesia, a los hermanos, oren por mi familia en general. Pero está especificando. Y puede ir aún más allá, por mi familia, pues por un asunto económico. Ore por mi familia por un asunto de salud. Ore por mi familia por un miembro de nuestra familia. Necesitamos orar de manera específica. Ahora, ¿por qué decimos esto? Hace unos días igual mi esposita me llevó a uno de esos bancos de alimento. Y llegamos y sí, pues por ahorrar un poquito en la economía. Pero le empecé a ver con mi esposa y veo cosas que pues no necesitaba yo realmente, otras que pues sí más o menos ahí estaban bien al precio, pero en general para nosotros fue como un tipo pérdida de tiempo, porque gastamos en lo que no íbamos a comprar, porque no había lo que nosotros muchas veces sí consumimos. Si usted va a ese tipo de tiendas, hermano y hermana, va a ser difícil que usted sepa qué va a comprar. Ahora, cuando usted va a la tienda, ¿a qué va? ¿Por algo específico o para ver qué se le ocurre comprar? Los jóvenes, ¿a qué los mandan a la tienda? ¿Algo específico o de repente, pues a ver qué compro? Entonces, ¿por qué cuando oramos, así entramos? Como diciendo, bueno, a ver qué se me ocurre orar. A ver como para qué oro, ¿no? No. De igual manera, cuando entremos a la sala del Señor, necesitamos entender para qué vamos a platicar con Él. ¿Qué le voy a pedir? ¿Cuál es mi necesidad que tengo? Si hoy hubiésemos invitado de igual manera al presidente de aquí de San Martín, Texmelucan, o a otro presidente de otro estado, de Puebla, o de otro, de un país, presidente de Zambuena, ¿verdad? Y de repente él se parara y le dijera, a ver, ¿qué quieres que te ayude? Usted tendría que ser específico. Específico.
Entonces, con Dios de igual manera, la característica para alcanzar nuestro sueño de esta llave tiene que ser una llave específica. Es general todo lo que pidamos. Ahí está la tienda, grande, gigante, todo el reino de los cielos está abierto con regalos para nosotros. Pero necesitamos nosotros ser específicos en pedir. Decirle: Señor, yo quiero que me ayudes en esto, en mi economía. Yo quiero que me ayudes en mi trabajo, Señor. Yo quiero que me ayudes con mi salud. Yo quiero que me ayudes, Señor, con la iglesia, para que ellos crezcan, para que haya líderes, para que se multipliquen. Ayúdanos como iglesia, por aquellas personas que no te conocen. Necesitamos ser específicos. Amén. Entonces, de esa manera nuestro Señor Jesucristo nos dice en el verso nuevamente 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. No tenga duda, no dude que Dios va a responder. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas una y otra vez. Nos ha respondido. Si ahorita mi esposa pasara a este lugar y dijera: Dios me respondió de esta forma, fue de esta forma y de esta forma, no acabaríamos la tarde. No acabaríamos, empezando por mi restauración. 7 meses, ella esperando, orando, y al final Dios cambió mi mentalidad, mi manera de ser. Tiene 20 años que Dios nos ha guardado del alcohol y otras sustancias, y Dios nos ha permitido ahorita caminar en libertad. Así es que no dude, hermano y hermana, que Dios puede responder esa petición. Ahora, a forma de conclusión, yo quiero preguntarle, hermano, ¿hay algo específico que usted le quiera pedir a Dios en esta hora? Algo específico. Si no, permita que Dios traiga a su mente aquello que usted necesita. Y oremos con fe. No permitamos que la duda de que si Dios responde, Dios me ama. No lo dude, Dios le ama. Dios puede hacer las cosas mucho más allá de lo que pensamos o entendemos, conforme su divino poder. Efesios 2:20. Dios puede hacer las cosas mucho más allá de lo que pensamos o pedimos, conforme a su infinito poder. Él es todopoderoso. Él es dueño del oro y de la plata. Él es Dios que bendice. Él es Dios que levanta, que sana, y Él lo va a hacer. Pero no dude, no lo dude. Nadie merecemos la gracia de Dios, pero ¿sabe? La tenemos. Nadie merecíamos estar en